y todos los episodios respiratorios, tanto como rinitis o rinosinusitis agudas, como médicos generales. Así que debemos saberla manejar y saber, sobre todo, cuándo derivar al especialista dependiendo de cómo se vea el manejo de tus pacientes. La rinitis crónica, desde un punto de vista epidemiológico, tenemos que tener en cuenta que el concepto de atopía. Las enfermedades atópicas, ay, espérate, les voy a... Ahí se ve el puntero. Las, Sí, sí se ve. las enfermedades atópicas tienen ese concepto desde 1922 por Arthur Koka y Robert Cook. Estas enfermedades atópicas son un conjunto de varias enfermedades, entre ellas la rinitis alérgica, asma, rinosinusitis alérgica, otitis medias, apnea de sueño, laringitis, conjuntivitis, dermatitis atópica. También, obviamente, el tracto gastrointestinal también se ve afectado. Afecta aproximadamente a 50 millones de americanos. Es el quinto puesto de enfermedad crónica en Estados Unidos y la tercera más común en niños de por debajo de 18 años. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos una vía aérea común, que es la concordancia entre rinitis con asma por la vía conjunta. Esto para que veamos la cantidad de pacientes que nos pueden llegar a la consulta con este tipo de patología. Las vías aéreas respiratorias superiores e inferiores se influyen mutuamente en respuesta al estímulo. Es por esto que esta respuesta inflamatoria es la base del concepto de vía aérea única. Los pacientes que tienen asma, en un 70% pueden tener rinitis y los pacientes que tienen rinitis en un 20% pueden tener asma. Esta interrelación es lo que se conoce como vía aérea común, vía aérea única. Y obviamente los pacientes que tienen rinitis alérgica tienen 4 veces mayor riesgo de desarrollar asma. Entonces, desde este punto epidemiológico, tanto la rinitis que manejamos los otorrinos como los asmáticos que manejan los neumólogos, tenemos una vía conjunta y un evento fisiopatológico similar. Por lo tanto, la rinitis está dentro del concepto de atopía, y estas enfermedades, rinitis y asma, son en conjunto en el concepto de vía aérea común. La rinitis puede ser clasificada por alteraciones de la mucosa nasal a las que las vamos a dirigir, pero también pueden tener alteraciones de la anatomía nasal, estas rinitis. Entonces ahí tenemos la rinitis alérgica, rinitis no alérgica, rinitis infecciosa, cuando hay un proceso infeccioso de la mucosa nasal, y puede haber una rinitis mixta. Todo ello en conjunto de una severidad sintomatológica nasal. Desde el punto de vista de la anatomía nasal, también puede haber alteraciones de los cornetes con agranamiento o hipertrofia, adenoides hipertróficas, desvío del tabique o alteraciones de la válvula nasal. Entonces, esta clasificación de la rinitis tiene que saberse porque lo que manejamos nosotros como concepto de rinitis o rinosinusitis está dedicado a la mucosa nasal. Pero también tenemos otras patologías que también nos pueden causar obstrucción nasal y que tienen alteraciones anatómicas, como las que estamos viendo en estos cuatro ejemplos. Todos ellos se pueden conjugar, añadir y dar la severidad de los síntomas. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en rinitis o rinosinusitis es alteraciones específicas de la mucosa nasal, pero también se puede asociar con alteraciones anatómicas de la mucosa nasal. La rinitis está prevalente en el 10 al 20% en todo el mundo, en Estados Unidos del 10 al 40, el 13% en niños. La coexistencia de una vía aérea única tenemos que del 19 al 38% de personas que tienen rinitis tienen asma y del 50 al 85% que le decían 4 veces en prevalencia, los asmáticos tienen alguna forma de rinitis. Esto es importantísimo saber la consistencia de una vía aérea común. En cuanto a la fisiopatología, tenemos 3 etapas fisiopatológicas que son sensibilización, reexposición y generación de síntomas por el alergia.
La sensibilización es que el alérgeno, cualquiera que sea este, que puede ser el polvo, el polen, alteraciones la caspa del perro, caspa del gato, todo se conoce como alérgeno. Y este alérgeno entra o activa el epitelio de la mucosa nasal. No se olvide que rinitis es epitelio de la mucosa nasal. Es activada por la interleuquina 25 y la linfoproteína tímica estromal, que es el TSLP. Con lo cual, el alérgeno es captado por la célula dendrítica a través de estos marcadores. Y esta célula dendrítica es la que nos da da la alteración del presentador de antígenos hacia la célula T2. Y esta célula T2 activada con la célula dendrítica es la que nos ayuda a derivar de las células B para la producción de inmunoglobulina E y de aquí comenzar la cascada. Pero antes que comience esta cascada, tenemos que ver que a nivel de la mucosa nasal están involucradas para esta captación del alérgeno la interleuquina 25, la interleuquina 33, el TSLP. Además, la interleuquina 2 y el basófilo a través de la interleuquina 4 como la interleuquina 13 son estimulantes tanto de la TSL, de la TH2 activada de la inmunidad celular, como de la célula dendrítica. Entonces, todo esto, hasta que se forme la inmunoglobulina E, que es la mediadora de la alergia, que ya sabemos, ha pasado una serie de pasos hasta que tengamos células B activadas con la producción de inmunoglobulina E inmunoespecífica. Es por esto que la fisiopatología de el manejo clínico de la alergia se ve encaminada no solo a bloquear la inmunoglobulina E, sino a bloquear todos estos marcadores, como la interleuquina 25-33, el TSLP, interleuquina 13, interleuquina 4, para tratar de evitar la sobreexposición al alérgeno, que es lo que vemos aquí. Ya cuando está activada la célula dendrítica, apenas llega el alérgeno, comienza a tener una sobreexposición a nivel de la célula TH2, el cual activa a la célula a la célula B, que aumenta la producción de alérgeno específico, que es de inmunoglobulina E. Y la célula activada TH2 también estimula las citoquinas para marcar la inflamación TH2, que es la inflamación TH2, es la inflamación de alergia específica, que a su vez estimula tanto a las células mastocíticas como a las células basófilas por esta reacción de estimulación alergeno directa de la célula dendrítica para que se vea involucrado tanto la histamina como los leucotrienos en coadyuvación, en unión con todas las citoquinas preformadas para dar inflamación nasal combinada con la inmunoglobulina E. Entonces, como vemos, la exposición del alérgeno pasa muchas escalas de la cascada hasta llegar a síntomas nasales. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doc. Y la tercera fase es la generación de síntomas. No se olviden aquí que estamos en síntomas nasales y que generamos aquí sobreexposición de síntomas nasales. ¿Qué es lo que hace toda esta cascada inflamatoria? Citoquinas, quimoquinas, inflamación TH2, con histamina y leucotrienos, vasodilatación, edema y obstrucción nasal. Vasodilatación y obstrucción nasal. Prurito. El prurito, o perdón dicho, los estornudos, también están relacionados desde el punto de vista fisiopatológico, desde un punto de vista parasimpático. Y esto quiero que vean desde el punto de vista trigeminal, porque esta cascada ya no es alérgica pura, sino esto ya se interrelaciona con la rinitis no alérgica, que es
una cascada hormonal, una cascada neural. Pero la mayor producción de esta cascada neural, tanto de el prurito y de tanto el prurito como los estornudos, están relacionados con el sistema nervioso central, por el sistema parasimpático y simpático. En cambio, los leucotrienos y las histaminas generan toda la clínica de un paciente con rinitis, que es rinorrea, obstrucción nasal, prurito y estornudos. Pero el prurito y estornudos se interrelaciona directamente también con el sistema nervioso central. Tiene algo de estimulación, pero básicamente es del sistema nervioso central el que está ocasionando también tanto los pruritos, el prurito nasal, como los estornudos. Entonces, la activación de reflejos centrales y de reflejos parasimpáticos son los que generan también tanto el prurito como los estornudos, que algo son estimuladas por las células mastocíticas, las de inmunoglobulina E, pero no es en su gran totalidad. ¿De acuerdo? Esto ya es la tercera fase de la fisiopatología de la exposición al alérgeno en cuanto a rinitis alérgica. La clasificación de la área del 2008 nos indica que la rinitis alérgica está subdividida en síntomas intermitentes y síntomas persistentes, lo que nos da una clínica que puede ser leve o puede ser moderada y severa. Los síntomas intermitentes son menos de 4 días por semana o menos de 4 veces por semana, menos de 4 semanas consecutivas. Y los síntomas persistentes son que esté más de 4 días de la semana con la clínica o más de 4 semanas consecutivas. Y esto puede ser leve si es que el sueño es normal, no afecta las actividades diarias, el trabajo no afecta y los síntomas no son tan molestos. Eso se considera leve, pero también esto puede ser combinado con síntomas intermitentes o síntomas persistentes, pero de intensidad leve. Y al revés, es moderada y severa si altera el sueño, cuando es más grave, interfiere en la actividad escolar, interfiere en actividades diarias y tiene unos síntomas muy molestosos. Entonces, generalmente esta gravedad moderada severa se relaciona con síntomas persistentes directamente. Esta clasificación es de la Academia de Rinitis Internacional del 2008. Para el diagnóstico, ya sabemos, el diagnóstico es historia clínica, test cutáneo para ver si es que hay una alergia o si tiene alguna otra relación, como vimos en la segunda diapositiva, que tiene relación con una alteración anatómica. No se olviden que la rinitis es una alteración de la mucosa nasal solamente. Entonces, una de las pruebas que se pueden hacer para definir si es alérgico o no es el test cutáneo o prick test, que nos marca estos abones o eritemas que se le indica al paciente cuando ya tenemos una clínica específica de eso. O también incluir en ello inmunoglobulina E en suero o inmunoglobulina E nasal, que es mucho más específica para poder dar el diagnóstico oportuno de esto. Quiero hablarles acerca de esta subvariante de rinitis alérgica, que es la rinitis alérgica local. En ella solo tenemos síntomas nasales muy característicos de alergia, pero los test cutáneos son negativos. Sin embargo, la clínica es la misma. Sin embargo, se tiene que realizar una prueba específica, que es la prueba positiva a la provocación nasal, que es el NAT, en cuyo caso hay una producción nasal de inmunoglobulina mucosa E y mediadores inflamatorios que solo se pueden ver con una prueba tópica. Esta prueba, que como vemos, tenemos la misma fisiopatología, pero no hay afectación periférica. Es decir, no existen abones en la piel y no existen inmunoglobulina elevada en suero, pero sí a nivel de un hisopado nasal. Lastimosamente, para evaluar este tipo de hisopados, que es la prueba de positividad de provocación, todavía no se encuentra en el mercado. Es decir, que todavía esos pacientes pueden estar siendo
catalogadas como rinitis no alérgica porque no tenemos la presencia de alergia en test cutáneos o en sangre. ¿Preguntas o dudas al respecto de esta parte? ¿Todo claro? La clínica es similar, pero no tenemos pruebas de piel que nos den la constancia de que sea una rinitis alérgica normal. Pero hay esta subvariante, que es la rinitis alérgica local. Epidemiológicamente, esta rinitis alérgica local eleva la clase de alergia, como vemos aquí en este estudio. 219 ancianos reveló que tenemos 21% de rinitis alérgica local con las pruebas que les doy a nivel nasal, ¿no? 40% con el prick test de alergia y 38.8% de rinitis no alérgica. ¿Qué habría pasado si es que no tenemos el diagnóstico de rinitis alérgica local? La rinitis no alérgica se eleva ostensiblemente. Lo mismo en este estudio de Rondón, de la doctora Rondón de España, igual es este de Arabia Saudita. Es decir, que la rinitis alérgica ocupa aproximadamente entre el 60 al 90% de los casos. Si combinamos la rinitis alérgica sistémica, por decirlo así, con la rinitis alérgica local. Entonces la prevalencia es mucho mayor de la rinitis alérgica. Y eso también se comprobó o comprobamos de un estudio que realicé de muestras histopatológicas aquí en Quito. Aproximadamente hicimos una muestra en 120 pacientes y las pacientes que tuvieron rinitis alérgica desde el punto de vista histopatológico, que es la prueba gold estándar, tuvimos un 75% de rinitis alérgica y un 25% de rinitis no alérgica. Entonces, la rinitis alérgica aumentó su prevalencia porque apareció esta subvariante de rinitis alérgica local. Clínicamente es igual, pero no tenemos pruebas positivas. Sin embargo, se comporta con medicación igual que una rinitis alérgica y podemos usar los tratamientos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Y solo para demostrarles acá que tenemos el test de provocación de alergia, el test de provocación de alergia tópico, medida por inmunoglobulina E a nivel nasal, en el cual cuando este sale positivo tenemos rinitis alérgica. Y en cambio, cuando tenemos una rinitis con prick test positivo, inmediatamente tenemos una rinitis alérgica sistémica, por decirlo así. Lo más importante es que estas dos rinitis son las de mayor prevalencia a nivel general. Y también yo pienso que en nuestro país, que aproximadamente la rinitis está en un 75% de pacientes que vemos tanto desde el punto de vista de especialidad como de medicina general. Por eso, el tratamiento cuando uno damos, no importa si sea rinitis alérgica alérgica o no alérgica, damos el mismo tratamiento y generalmente la mayoría va muy bien, solo con el tratamiento combinado, sin saber qué tipo de rinitis sea. Y esta es la explicación. La rinitis alérgica tiene una subvariante que es la rinitis alérgica local, que se hace o se diagnostica con una prueba específica nasal, que no la tenemos en el país, pero que nos da a entender que la rinitis o la alergia es mucho, mucho más prevalente de lo que se pensaba en la década pasada. ¿Preguntas o dudas de esta parte? Doc, ¿esta prueba NAP es la del hisopado nasal que mencionó antes? Es un hisopado, o sea, es como un hisopado nasal, pero es una test de provocación alérgeno en el cual se está midiendo la inmunoglobulina L de la mucosa nasal. No te olvides que estamos viendo mucosa nasal. Toda es mucosa. Y aquí lo que se mide es la mucosa nasal. Lo que pasa que en la rinitis alérgica habitual tenemos pruebas que se ven a nivel cutáneo o a nivel de sangre. Y la rinitis alérgica local solo se ve prueba positiva en el hisopado nasal con esta prueba de provocación. ¿Para qué nos sirve a nosotros como médicos?
porque antes, te estoy hablando del 2000 al 2010, a todos los pacientes uno le manda lo mismo, corticoides nasales, antihistamínicos que ya vamos a conversar, y a todos les funcionaba. Entonces, uno leía en la bibliografía que la rinitis alérgica más o menos está en el 40%. Pero cuando uno le ve a los pacientes y comienza a tratar, a todos les trata igual o les trataba igual. Entonces, realmente la prevalencia de rinitis alérgica es la combinación de estas dos. Y uno puede tratar con seguridad. En el estudio que yo hice, nos salió que tuvimos una prevalencia de 75% de rinitis alérgica, exacto. No vimos si era local o sistémica, pero el resultado en el histopatológico, en el cornete, en la mucosa del cornete, nos ayudó a detectar eso. Es decir, que tiene correlación con los estudios que se están haciendo actualmente del 2000, que le puse esos ejemplos del 2012, del 2016, del 2017. Pero el manejo de esta rinitis alérgica local es similar a la rinitis alérgica. Lo que nos ayuda es a comprender y mejorar los datos estadísticos de la prevalencia real de una alergia a nivel nasal. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista epidemiológico. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Tratamiento. Básicamente el tratamiento de una rinitis alérgica lo dividimos dependiendo a la escala de Busquet, de doctor francés, que como sabemos en tema de intermitente leve, moderada grave, persistente leve y persistente moderada grave, que es lo que les había conversado. En un cuadro de intermitente a leve, los descongestionantes tópicos, los antihistamínicos y los antileucotrienos podrían ser una variante u opción. En una moderada grave, los corticoides tópicos nasales, combinados con cualquiera de estos tres, pueden ser una opción. Igual que en la persistente leve. En la persistente moderada grave tenemos todas estas variantes de tratamiento, antihistamínicos, antagonistas, descongestionantes, pero a partir de la persistente leve podemos valorar inmunoterapia. ¿Por qué inmunoterapia? Porque es lo que hablábamos anteriormente desde el punto de vista inmunológico. Los anti-inmunoglobulina E, que es donde se pensaba que comenzaba toda la cascada inflamatoria grave, son, por ejemplo, el omalizumab, que hay en nuestro medio. Se veía que la inmunoterapia biológica puede ayudar. Y la otra inmunoterapia es de las vacunas, que ayudan a desensibilizar al paciente para evitar los síntomas clínicos de la enfermedad, evitar la tercera fase de expansión de la cascada alérgica. Esta inmunoterapia se la puede pensar cuando el paciente tiene una rinitis persistente leve o una rinitis persistente moderada grave. No se olvide que persistente quiere decir que tiene más de 4 días a la semana los síntomas. Y moderada grave afecta la calidad de vida, afecta el sueño, afecta eh, el día a día del paciente. Y los leves, todo lo contrario. Entonces, esto es lo que tenemos que ir evaluando y viendo en este esquema rápido. Pero también tenemos otros esquemas. Aquí bueno, solo para indicarles, rinitis alérgicas severas que no estuvieron controladas adecuadamente con toda esta clínica, la inmunoterapia con biológico, que es el omalizumab, obviamente mejoró la calidad de vida. El problema del biológico es que cada ampollita de estas de omalizumab está al costo de $1,000 mensuales. Y es muy, muy costoso, pero tiene una efectividad importantísima porque estamos cortando desde la parte media de la cascada. No se olviden que en la parte superior de la cascada están todas las interleuquinas que mencioné, la 25, la 33, el TSLP, que ahora actualmente están siendo marcadas como tratamientos para, para disminuir también como una cascada biológica, sobre todo en pacientes que tienen sinusitis crónicas poliposas actualmente, que eso es el tema de la siguiente clase.
Y aquí tenemos una guía de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrino del 2015, en los cuales nos dan esta recomendación. Los esteroides intranasales como monoterapia, los antihistamínicos orales como monoterapia y los antihistamínicos intranasales como monoterapia. Todos cuando tengamos una alteración en el tratamiento inicial con antihistamínicos orales o antileucotrienos. Esto es un poco más resumido. ¿Cuándo le mando, doctor, a un paciente antihistamínicos nasales, antihistamínicos orales, antileucotrienos, inhaladores nasales? Cuando tengamos una falla inicial. Nosotros o ustedes generalmente comenzamos con monoterapia de antihistamínico oral. Los síntomas no mejoran solo diciéndole al paciente que se cuide del clima, que es una de las primeras indicaciones que se debe dar al paciente. Primera cosa, cuidarse del clima, cuidarse de las cosas que le causan la congestión nasal, como el frío, el polvo, estar con la mascota. Todo eso tenemos que indicarle como primera cosa al paciente. Primera cosa, medidas ambientales. Evitar el contacto con la mascota, no dormir con el perro, evitar al acostarse con el cabello mojado, el evitar estar en contacto con una cama que sea muy húmeda o con moho, evitar el contacto con el humo de cigarrillo, evitar el contacto con irritantes nasales como a veces los olores muy fuertes como los perfumes, la gasolina, pueden conllevarte a congestión nasal. Entonces, esa es la primera parte de la terapia, que es el control de los síntomas desde un punto de vista ambiental. Cuando esto falla, comenzamos con la primera fase, que es la monoterapia con antihistamínico oral. Ahí podemos aumentar un descongestionante, como todos los antigripales, que tienen fenilefrina, como por ejemplo un comercial puede ser el Trioval, el Nastisol, o los antidescongestionantes, los antihistamínicos con la letra D, como es el Alerce D, el Alegra D, que estos son descongestionantes tópicos. El único problema de los descongestionantes que están combinados con fenilefrina es que aumentan el dolor de cabeza, no están indicados cuando tienen hipertensión porque pueden aumentar la presión arterial y aumentan los temblores de los pacientes en algunos casos. Si nosotros no queremos añadir o ya hemos añadido por un corto plazo de 3 a 5 días los descongestionantes, podemos añadir a esta monoterapia un antileucotrieno como el Montelukast, que es el que hay en el mercado. Si es que, a pesar de que añadimos un antileucotrieno, falla, tenemos que añadir o podemos añadir un esteroide intranasal. Esto como primera terapia, y esta es la línea que generalmente los médicos generales utilizan desde el inicio. Primero comenzar con un antihistamínico como la de segunda generación, la cetiricina, levocetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, bilastina. Todos son antihistamínicos y podemos comenzar con antihistamínicos anti-H2 de segunda generación. Rupatadina es un nuevo que también existe. Esos 8 antihistamínicos podemos comenzar. Y si queremos o no falla con la primera parte, podemos añadir el Montelukast. ¿De acuerdo? Esta es la primera línea que tenemos que seguir según la guía de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrino del 2015. No hay una actual, es la más actual. Los esteroides intranasales como monoterapia.
Esto generalmente lo usamos los otorrinos ya cuando ya hemos visto que ha fallado la primera terapia con antihistamínico oral. En ese caso, añadimos esteroides intranasales y a todos los pacientes los valoramos por un mes de tratamiento y de ahí evaluamos a ver si tenemos que aumentar o cambiar la medicación. ¿De acuerdo? Si es que con monoterapia, con corticoide intranasal tipo mometasona o fluticasona o, ciclosanida, que es lo que hay aquí en el país. Falla, valoramos al mes, añadimos un antihistamínico intranasal que es la acelastina. Y ahí evaluamos. Si es que falla con un antihistamínico, con una medicación nasal, con corticoide nasal combinado con antihistamínico nasal, tenemos que ir al siguiente paso que es el otorrinolaringólogo si estamos viéndolo en segundo o primer nivel. Ya no hace falta añadir ninguno de esta lista de pacientes porque ya estamos usando la monoterapia con intranasal, porque es mucho más efectiva, porque atacamos justamente la mucosa nasal directamente. ¿De acuerdo? También podemos usar antihistamínicos intranasales como monoterapia, pero aquí solos no hay. Siempre hay combinados, así que esta línea ya no lo vamos a hablar acá, sino solo estas dos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, por favor? Esto es fundamental. ¿Todo claro? Doc, perdón, Diga. ¿podría repetir en qué parte se utilizan los antihistamínicos tópicos? ¿En qué momento? Claro que sí. Los antihistamínicos tópicos, como aquí el único que hay en el mercado es la acelastina. Los dos que hay, el único que hay en el mercado actualmente se llama Momate AZ, que es la mometasona con la acelastina. Se utiliza la mometasona con la acelastina cuando falla el tratamiento de la mometasona sola. Es decir, después de un mes de tratamiento de mometasona o fluticasona, si falla la medicación para controlar ¿qué? ¿Qué vamos a controlar, muchachos? La obstrucción nasal, la rinorrea, el prurito, los estornudos. Si falla prurito nasal, prurito ocular también consta ahí en prurito, ¿no? Si falla el tratamiento al primer mes con antihistamínico, se añade la antihistamínico intranasal, que es la celastina. El único nombre comercial, muchachos, Momate AZ. Y si después del siguiente mes falla el tratamiento, tenemos que derivar al otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque cuando falla, y vamos aquí a esta guía a esta guía inglesa, si es que falla, puede ser que falle porque hay una alteración anatómica que nosotros no la hemos detectado como médicos generales. Es por eso que a este nivel de la primera falla de tratamiento con la mometasona, se debería pedir una tomografía de senos paranasales para ayudarnos a evaluar la anatomía la anatomía de la nariz como causa de obstrucción nasal. Porque no se olviden, en la primera gráfica que les mostré, los síntomas de la mucosa nasal, rinitis, sinusitis, rinitis alérgica, rinitis no alérgica, y causa anatómica. Cuando falla, puede estar derivado de una alteración anatómica y no solo de mucosa como se pensaba. Esto ocurre muy frecuentemente en primer nivel o segundo nivel, que es donde van a salir ustedes próximamente, y ustedes deben estar muy cercanos en el manejo adecuado de estos pacientes. ¿De acuerdo? Si es que falla el tratamiento, se tiene que pedir un examen que es la tomografía. Y si es que vemos que tiene una alteración anatómica, alteración estructural, un tratamiento quirúrgico podría ser. Y si es que no tiene alteración
anatómica, puedes derivarle al otorrino o evaluar inmunoterapia con vacunas con el alergólogo como siguiente paso para que usted, como médico general, derive dependiendo de lo que usted está viendo en la tomografía, en su experiencia. ¿De acuerdo? El tratamiento intranasal es mucho mejor porque tiene mayor grado de mejorías de los síntomas y tiene un mayor o más rápido inicio de alivio de los síntomas, tanto los corticoides nasales y más aún los antihistamínicos nasales. Y tiene menos efectos adversos sistémicos. ¿De acuerdo? Por eso el tratamiento intranasal es mucho más efectivo, pero generalmente lo ocupa el especialista como primer rango, aunque ustedes, si ya pueden manejarlo desde el inicio, también puede ser una buena opción. Pero se tiene que conllevar con experiencia para hacerlo así. La única diferencia del tratamiento intranasal con antihistamínico nasal es que causa mayor epistaxis, como vemos en esta gráfica. La epistaxis con corticoide intranasal, que tenemos aquí dos en el mercado, mometasona, fluticasona y ciclosenida. Los más utilizados son los dos primeros, mometasona y fluticasona, y el único antihistamínico intranasal es la celastina. El único problema de la celastina es que causa mayor epistaxis, por eso la colocación adecuada del corticoide nasal es fundamental para evitar esta complicación. ¿Preguntas o dudas de la rinitis alérgica, por favor, muchachos? ¿Está todo claro? Doc, disculpe, en el caso de que sea una falla, una alteración anatómica y como manifestó se debe hacer una cirugía, ¿qué intervención se tiene que realizar en ese caso? En las alteraciones anatómicas, doctor, tenemos alteración del crecimiento de los cornetes, alteración del tabique nasal y alteración de los senos paranasales. Entonces, cualquiera de las tres cirugías, dependiendo de lo que encontremos en la tomografía, y para nosotros como especialistas, que ya vamos a ver eso cuando ya roten el próximo mes en la consulta, las endoscopías nasales nos van a ayudar a detectar. Entonces, esas tres tipos de cirugías pueden ser, descartando los tumores, ¿no? Los tumores son otra causa de obstrucción nasal que pueden también conllevar a operar eso, ¿de acuerdo? Entonces, son esas cuatro causas anatómicas que pueden causar también obstrucción nasal y empeorar o simular una rinitis crónica alérgica. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver a la otra rinitis. La otra rinitis, la rinitis no alérgica, que como dije en prevalencia actualmente digo en esta última década, ha disminuido por el aumento de la rinitis alérgica local. Sin embargo, la rinitis no alérgica a nivel de población pediátrica está alrededor del 8.1% a la edad de 4 años, según este estudio de Westman. En Singapur, 24.9% en 6.600 niños. Chiang, eh, una diagnóstico de rinitis no alérgica del 10 al 15% y una prevalencia en Bélgica del 9.6%. En estos países, estos estudios son actuales desde el 2010 al 2017, se los ya toma en cuenta la rinitis no alérgica. Por eso la rinitis alérgica local. Por eso la rinitis no alérgica baja ostensiblemente su porcentaje, a tener un porcentaje, como vimos anteriormente, entre un 9 y un 20%. Y no de un 40 a 60 como se tenía anteriormente. Solo desde un punto de vista epidemiológico, muchachos. ¿Cuáles son los desencadenantes de rinitis no alérgica? La típica que a nosotros nos pregunta, sí, doctor, estamos y me salgo al frío y me da alergia. De per se, eso que es cambios en el medio ambiente, al frío, al aire seco, al calor, cambios de temperatura, humedad, es desencadenante de una rinitis no alérgica. Porque eso está direccionado
desde el punto de vista parasimpático o simpático, como vamos a ver posteriormente. Irritantes como olores fuertes, olores, perfumes, colonias, incienso, productos para limpieza, el humo del tabaco, la polución, medicamentos como los alfa bloqueantes, los beta bloqueadores, las aspirinas, los contraceptivos orales, factores dietéticos. Y esto es muy frecuente que cuando me digan, doctor, estoy comiendo y comienzo a tener una moquera importantísima. Esa es una rinitis no alérgica pura, y en cuyo caso se los trata con un eh, ahí se fue el nombre, con un ya me voy a acordar, me voy a acordar eso. El ejercicio, emociones de estrés, cambios hormonales, exposiciones ocupacionales o condiciones crónicas de salud también puede dar un gatillante para una rinitis crónica no alérgica. Ya. El bromuro de hipertropio es el que se utiliza cuando hay una rinitis gustativa, es decir, cuando hay una moquera cuando estás a punto de comer. Ese es el medicamento que se utiliza. ¿Cuáles son los mecanismos de rinitis no alérgica? El irritante o el estímulo quimiosensitivo igual ingresa por la mucosa nasal, pero no está determinado por las células dendríticas o por las interleuquinas, sino por reflejos axonómicos, neuropéptidos, que estimulan al ganglio trigeminal, como en la rinitis alérgica, para provocar prurito y estornudo. Y estos neuropéptidos, estimulados por la vía parasimpática, como la neurocinina, la sustancia P o la proteína relacionada con el gel de la calcitonina, son los que ayudan a la vasodilatación, a la exudación plasmática y estimulan a las glándulas para la rinorrea desde un punto de vista nervioso. Esto ocurre por una disautonomía secundaria con una hiperactividad del sistema nervioso parasimpático que ocasiona vasodilatación y secreción de la mucosa. Esta inflamación neurogénica, mediada por neuropéptidos, ocasiona la secreción y toda la sintomatología, pero es una sintomatología, si bien es cierto, es molestosa, no es tan grave o no es tan severa como una rinitis alérgica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas? ¿Todo claro? ¿La fisiopatología de esta rinitis? ¿Sí? Muy bien. Los mecanismos neurogénicos están mediados por receptor transitorio de iones, que es el TRP, TRPV1 o TRPA1, que son los que nos ayudan a través de la mucosa nasal a activar los canales canales de denervación aferente de las fibras C y liberación de neuropéptidos para la estimulación tanto de las glándulas como de los vasos y crear la sintomatología similar. ¿De acuerdo? Estos canales TRP son activados por cambios de la temperatura y un espectro amplio de irritantes y químicos que son comúnmente gatillantes no alérgicos, que es lo que vimos en la diapositiva previa. Pero todo es mediado a través de estos de este receptor transitorio de iones. ¿Listo? En el 2017, la posición europea de la Academia de Alergia e Inmunología nos dio esta linda clasificación de rinitis crónica, tanto alérgica como no alérgica.
Y aquí vemos claramente que para que sea crónica tiene que tener los síntomas más de 12 semanas, como la sinusitis. Y en la variante no alérgica, no infecciosa, que es el punto que estamos hablando en este momento, no tenemos que tener clínica de infección ni signos de tópica de mucosa o sistémica a nivel del prick test, a nivel de los alérgenos, a nivel de la piel o de la sangre con inmunoglobulina E elevada. Y esto tenemos que evaluar por la historia del paciente, que es fundamental para el diagnóstico de esta rinitis no alérgica. La rinitis gustativa, que es la que les comenté. Doctor, apenas estoy comiendo, comienzo con una moquera. Tiene una sensibilización gustativa y podemos manejarla desde ese punto de vista. Rinitis ocupacional se refiere a olores, sobre todo. Esto tenemos en pacientes que están trabajando en fábricas o que están trabajando en gasolineras. Fábricas que puede ser de muchas texturas. Por ejemplo, estoy en una fábrica de hilos. Por ejemplo, estoy trabajando en fábrica de aceros. Entonces, esto me dice, doctor, cuando yo voy a mi trabajo, ahí es donde me congestiono más. Entonces, estoy pensando en una rinitis ocupacional. Y si pienso en una rinitis ocupacional, estoy pensando en una rinitis no alérgica. Doctor, estoy en mi ciclo, las mujeres, y me comienza a congestionar. Entonces es una rinitis inducida hormonalmente. O doctor, estoy embarazada y comencé a tener congestión. Antes nunca he tenido rinitis ni nada. Entonces estoy pensando en una rinitis hormonal. Y obviamente la otra rinitis inducida por drogas. Esta rinitis inducida por drogas también puede ser por drogas como la cocaína, la marihuana, inhalada, todo eso. Pero también puede ser por medicamentos como los beta bloqueadores, los alfa bloqueantes que también causan desde un punto de vista parasimpático una obstrucción nasal por el mecanismo que acabamos de ver. Y esto se da por la historia del paciente. Y si es que no tenemos ninguna de estas, rinitis senil, gustativa, ocupacional, hormonal, inducida por drogas, podemos tenerla, que es el 50% por exclusión de una rinitis idiopática o también conocida como rinitis vasomotora. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se trata? Eso es lo más importante. La rinitis senil en mayores de 65 años, en que vemos una mucosa un poco obstruida, un poco atrófica, pero que causa bastante obstrucción, podemos ocupar el bromuro de ipratropio, que es el que también se ocupa habitualmente para la rinitis gustativa, que tiene una inflamación neurogénica pura, que es evitar aquí es evitar el estimulante, que es lo caliente de la comida o algún olor específico de la comida, pero eso es muy difícil. Y también tenemos algo muy bueno que no tenemos en el mercado, pero que va a llegar el próximo año, que es la capsaicina nasal, que es justamente para este tipo de rinitis gustativas de rinorrea durante la comida, que igual tienen el bloqueo desde el punto de vista hormonal, evitar a través de los receptores TRP, evitar que se desencadene la cascada. Eso es lo que hace la capsaicina. La rinitis ocupacional, igual evitar el alérgeno, es una inflamación neurogénica. La rinitis inducida hormonal, por un imbalance neuronal, hay que hacer solo lavados nasales y corticoides nasales si es que es muy molestoso. Esto a partir del primer trimestre del embarazo. Antes, no. Solo lavados nasales. La rinitis inducida por drogas es una alteración neuronal igual y hay que evitar hay que tratar de cambiar la medicación si es muy severa la obstrucción. Sin embargo, si no es posible, validarnos con corticoides intranasales o lavados nasales puede también ayudarnos muchísimo en este rato. Y la rinitis idiopática o vasomotora, que es una alteración desde el punto de vista neurogénico o también desde un mecanismo desconocido, como dice acá la bibliografía, de ley se utiliza solo corticoides nasales, no antihistamínicos ni antileucotrienos porque no tienen un fondo alérgico. Como están viendo en esta gráfica, lo único que podríamos dar
es evitar el alérgeno, bromuro de hipratropio si hay una rinorrea constante, que es para eso el bromuro de hipratropio, y corticoides nasales. En el mercado, no se olviden la mometasona o la fluticasona. ¿Preguntas o dudas, muchachos, a esta parte? ¿Todo claro? Muy bien. Esta rinitis, si no se la trata, tanto la variante alérgica como la variante no alérgica, puede darnos una alteración, como es la avanzar a una rinosinusitis crónica, empeorar un asma, empeorar o ser un factor empeorante de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones de la comprensión porque tienes mucha sintomatología de ronquido, que son alteraciones del sueño, y esto viene relacionado con complicaciones de la rinitis. La rinitis, si no se trata, te da complicaciones a largo plazo. Toda rinitis es crónica y el tratamiento es crónico, muchachos. Si yo le digo, tiene una rinitis alérgica, la única que no es crónica o que puede ser controlada satisfactoriamente son las rinitis no alérgicas, excepto la vasomotora. Las demás pueden tener una mejoría importante con cuidados momentáneos y todo eso. Pero si no se trata, da muchas complicaciones. Y eso tenemos que saberle dar a entender a los pacientes, tanto niños, o sea, sería a sus padres, como adultos, la cronicidad del problema y la necesidad de un tratamiento permanente, porque estamos hablando de una enfermedad similar como el hipotiroidismo, como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier trastorno inmune en el cual requieres un tratamiento de seguimiento a largo plazo. Porque si no tratamos a largo plazo, podemos tener estas complicaciones entre 5 a 20 años después del diagnóstico. ¿De acuerdo? Si nosotros, si nosotros vemos que un paciente no mejora con el tratamiento medioambiental, el tratamiento con tabletas o el tratamiento con inhaladores nasales, y pedimos una tomografía y vemos algún defecto anatómico como el doctor me preguntó, podemos entender que este paciente podría ser adepto a una cirugía de la nariz, tanto de su tabique, de su sinusitis o también de sus cornetes. Hay pacientes que no tienen ni desvío del tabique, no tienen ni sinusitis, pero tienen una obstrucción muy severa por el tamaño de los cornetes, que es la hipertrofia sola del cornete. Y esta hipertrofia del cornete es una degeneración hiperplástica por el aumento de la producción de su mucosa debido al proceso inflamatorio causado. En este momento, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar una cirugía de cornetes, que es la cirugía de la rinitis, tanto una turbinoplastia como una turbinectomía. Y esta se le da cuando tenemos una obstrucción nasal crónica o una apnea obstructiva del sueño que nos está causando demasiado ronquido. Y los objetivos de la cirugía del cornete, como vemos aquí, acá está la nariz, un esquema, el tabique nasal, y esos son los grados de obstrucción que puede tener un cornete. El objetivo es reducir el volumen del cornete, preservar la fisiología y evitar las complicaciones, que es lo que comenzamos anteriormente. ¿Después de qué tiempo se promueve la cirugía, doctores? Depende mucho de las molestias. Los pacientes que van a ustedes como primera línea, generalmente dan un tratamiento largo de 2, 3, 4 meses antes de ir al especialista generalmente. Y si el tratamiento médico no ha mejorado a partir del tercer mes y siguen las molestias de demasiada obstrucción nasal, dolores de cabeza, prurito, estornudos, podremos optar por una cirugía tanto de su tabique, si es que es así, como sus cornetes para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es decir, que en promedio un paciente que se va a operar decidido a la cirugía
el momento ideal sería a partir del tercer mes de no tener mejoría de su calidad de vida con el tratamiento inicial, como un periodo óptimo. Pero obviamente hay pacientes que esperan años porque no se convencen de que algún tratamiento quirúrgico les pueda mejorar. Turbinoplastia es la disminución del tamaño del cornete que puede ser dada por una resección parcial del cornete que se llama turbinectomía o una turbinoplastia con cauterización. La turbinectomía tiene una vitalidad de más años de vida, 10 a 15 años, y una turbinoplastia de 3 meses a un año, dependiendo de la técnica que se pueda utilizar. ¿Preguntas o dudas, doctores? Ahí está. ¿Está claro? Aquí para mostrarles una cirugía de resección submucosa, una turbinoplastia. Aquí está el conete vía endoscópica, doctores, solo para que tengan idea. Se hace un decolamiento del cornete inferior. Solo tratamos el cornete inferior en la turbinectomía. Hacemos una incisión en la cabeza del cornete. Disecamos el hueso conchal. Esto es visto con una óptica de 0 grados transnasal. Estamos decolando o separando el hueso de la mucosa y con esa pinza Blackesley se retira la submucosa, es una resección submucosa, que es una turbinoplastia para disminuir el tamaño. Esta cirugía, dependiendo de la gravedad o la severidad de los síntomas, podría durarnos entre 1 año a 2 años sin síntomas si el paciente tiene una rinitis persistente leve. Pero si es que no, tenemos que hacer un corte del cornete, que es una turbinectomía parcial. Si es que nosotros catalogamos desde un punto de vista quirúrgico ya de especialista, un cornete tiene que resecarse porque la severidad es severa y tenemos un aumento del tamaño importante del cornete en el examen físico, tanto a nivel endoscópico como tomográfico. Entonces ahí estamos cortando el borde inferior de la cabeza, cuerpo y cola del cornete, con lo cual mejoramos la calidad de vida del paciente un 90% entre 10 a 15 años. Esta cirugía es mucho más efectiva que una turbinoplastia, pero es un poco más complicada técnicamente, obviamente, pero tiene una mejor respuesta y hay pacientes que mejoran ostensiblemente la calidad de vida después de esta cirugía. No están curados 100%, pero mejoran su calidad de vida en un 90-95%, que es lo que ven aquí. Y así es como sacamos, mira cómo se sale, es un buen espacio, es un buen tamaño tanto del cornete inferior, tanto derecho como izquierdo. ¿Preguntas, dudas, doctores? ¿Alguna pregunta respecto de la cirugía, algo de eso? Doc, ¿le puedo hacer una pregunta así como, tal vez como paciente? Claro, como paciente, claro. Le voy a dar mi Eh, tarjeta. Ya. sí, es que verá, bueno, yo fui a ver en junio de haber sido mayo. Bueno, fui a que me atiendan bueno, en el IES, o sea, me mandaron a hacer Tomografía. no, sí, una tomografía, y bueno, me mandaron la mometasona y loratadina. Muy bien. Eh, pero eh, en el centro de salud donde fui, que es en creo que es el del comité, no hay otorrino. Y bueno, he estado yendo y no, hasta ahora no, o sea, no he tenido chance. Ya estaba viendo, pero bueno, ya se complicó el tiempo. Y la cosa es que póngase o sea, con la loratadina y la mometasona a la par, o sea, no es que sentí una gran diferencia. Y o sea, o sea, ahorita lo que solo sigo usando es la mometasona, pero creo que no estaría bien, ¿no? Entonces, eh,
en ese caso. Ya, a ver, aquí vamos a hablar de, yo creo que en esto de las preguntas, el tiempo en el que vamos a usar el tratamiento. Si nosotros usamos la mometasona o la fluticasona y le damos a un paciente eso y vemos que no mejora a partir del primer, porque esto sí, entre el mes y los 45 días que usamos un tratamiento, nosotros tenemos que tener una efectividad de manejo aproximadamente de disminución de los síntomas ya establecidos en la clínica más de un 80% para estar tranquilos de que el tratamiento esté bien. Entonces, mi pregunta, doctor, es ¿cuánto en porcentaje tú has mejorado con la O sea, mometasona ya usando 6 meses? no, la verdad, igual. Ya. No, no le Entonces siento estás igual. mucho. Entonces, eso ya se considera un fracaso del tratamiento. Entonces, ahí es necesario pedirte la tomografía, que sí lo han hecho, y evaluar desde el punto de vista anatómico si tienes algún problema de desvío del tabique, tienes sinusitis, o tienes cornetes demasiado grandes, o tienes alguna lesión, bueno, en este caso no tumoral, pero tenemos que ver eso. Y si vemos que algo está pasando y tú no mejoras con ese tratamiento clínico, es posiblemente realizar una cirugía. Pero antes nos estamos olvidando de que podemos hacer la combinación con la acelastina, que es la pregunta que nos hizo la doctora, que es cuando ha fallado la mometasona sola, cuando ha fallado la mometasona sola, podemos hacer la combinación con la acelastina. Entonces yo te invito a que puedas usar el Momate AZ, que es el comercial, y ver si es que mejoras tu calidad de vida más de un 80%. Si no mejoras en un mes de tratamiento y vemos la tomografía, o si ya tienes tu tomografía, evaluar si no tienes algún defecto anatómico, posiblemente lo mejor para ti sería una cirugía. Pero desde el punto de vista clínico, primero es el inhalador nasal un mes, a 45 días o 2 meses como máximo. Si no mejoras, tenemos dos variantes. Lo mejor es siempre lo intranasal, cambiarte a mometasona a celastina que hay en el mercado. Un mes. Y si no mejoras, pedirte concomitantemente una tomografía, porque lo más probable es que sea de tipo quirúrgico la mejoría tuya. ¿Listo? Porque tú comenzaste con un tratamiento de inhalador. Siempre aquí en el país se comienza con mometasona y en los sistemas públicos, tanto del MSP como del IES, como metasona y loratadina. Siempre. A todos lo mismo, porque ese es el esquema nacional, pero desde el punto de vista científico, o comienzas con la mometasona o comienzas con la loratadina. Y si comienzas con la loratadina, después de un mes, evalúas la corticoide intranasal. Y si falla, corticoide intranasal más acelastina. Ese es el esquema de tratamiento que se tiene que hacer. Y en el medio de todo eso, la tomografía de senos paranasales, no la radiografía. La tomografía de senos paranasales que nos evalúa desde el punto de vista anatómico, tanto la mucosa como el hueso, es el examen gold estándar para el diagnóstico de una obstrucción nasal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Te quedó claro? Sí, Doc, sí me quedó claro. Y Muchas si no, gracias. y si ya tienes tu tomografía, pues ya cuando vayas a la consulta podemos verla, a ver qué ha sucedido. Y si es que no, usa Momate AZ y veamos qué pasa, que podría ser eso. No te olvides que estos pacientes tienen obstrucción nasal y como complicación ya comienzan a tener ronquido, comienzan a tener alteraciones del sueño, comienzan a tener alteraciones de sequedad en la garganta y boca, carraspera crónica porque respiran con la boca abierta. Y eso es un problema de calidad de vida que son las complicaciones de la rinitis, que es lo que conversamos. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Eso quedó claro. Muchas gracias, Doc. César. A ver, Jonathan, José Luis o Juan Daniel. ¿Están al menos? Sí, Doc, sí estamos. Ya está bien. Juan, ¿dónde está el Jonathan y el Jonathan? ¿Dónde está el Jonathan? Jonathan, ¿está o no está? Vane, póngale fuga, por favor, póngale fuga.
Sí está, Doc, sino que no Póngale pude prender el micro. Ah, no sé, póngale fuga, no, no está. María Belén, María Carolina o Michelle. Diga, Doc. ¿Alguna pregunta? Presente, Doc. ¿Alguna Doc, yo pregunta? tengo una pregunta. ¿Quién es? ¿Existe la alergia, ¿Quién Michelle? es? Ya. No, Michelle, Doc. Ah, Michelle. ¿Existe la alergia al frío, Doc? ¿O el La alergia al frío frío, tiene que como la alergia, ácaros del colchón? Porque, por ejemplo, Doc, los a ácaros, mí cuando hace full frío, o sea, full frío, se me congestiona la nariz terriblemente. y me pica. O sea, tengo full picazón interna, pero o sea, mal plan, Doc. Entonces, yo siempre paso tomándome a las 3 de la mañana una loratadina, ejemplo, porque es con lo único que puedo dormir. Desde el punto de vista eh, estrictamente científico, el frío lo que te da es una reacción parasimpática con vasodilatación, es decir, es un gatillante para rinitis no alérgica, ¿ya? Pero obviamente, me dices, Doc, pero ¿por qué me hace bien la loratadina? La loratadina es estrictamente alérgica. Si es que estamos... Entonces, en tu caso, se te considera como una rinitis mixta, que es lo que conversamos en la diapositiva inicial, que es rinitis alérgica, rinitis no alérgica, rinitis infecciosa, y en el mezclado de todo eso hay una rinitis mixta que se puede correlacionar, porque a veces tienes un fondo alérgico leve y un fondo no alérgico un poco más severo, pero ese es desde un punto de vista clínico nada más. Pero para mí, tienes una rinitis alérgica, por eso la loratadina te funciona tan bien cuando el gatillante es no alérgico. Y eso se considera como una rinitis mixta. ¿De acuerdo? Doc, Entonces, y está bien que tome la loratadina. claro, porque te hace bien, pues. Porque hay O sea, pacientes que pero toman la loratadina y no te hace bien porque tienes una no tiene rinitis algún mixta. efecto a largo Ah, plazo. no, verás, aquí hay pacientes que yo veo que están tomando loratadina un año, seguido, con mejoría importante. No hacen daño, obviamente, con todos los efectos adversos que cualquier medicación al estómago te puede pasar. Entonces, eso tenemos que ir evaluando y viendo. O sea, no te hace daño, pero también tienes que ver la adherencia y cuánto te mejora. Tú estás tomando ocasionalmente, es decir, no es todo el tiempo. Y hay pacientes que a largo plazo mandamos a hacer lo mismo que te estás tú haciendo. Tome la medicación cuando sepa que va a ser mucho frío, en estos meses, por ejemplo. Toman 2 meses y se acabó. Que es una rinitis de otra clasificación que no hablamos aquí, que es una rinitis entre rinitis perenne y rinitis intermitente. La rinitis perenne es que todos los meses del año estás así, y una rinitis intermitente es que solo en meses marcados estás así. Entonces, no es todos los meses del año, no son los 12, sino solo 4. Entonces ahí uno puede tomar la medicación constantemente si ocurre eso. Pero si tienes buena mejoría, está bien. Si no tienes mejoría, no está bien. Pero por eso esto de la rinitis es una variante clínica que tenemos que irla combinando. Y a veces no funciona una cosa y tenemos que hacer otra, o caminamos a otro. Pero ya con este esquema bastante breve, pero bastante práctico, de cómo ir escalando en cuanto a la medicación, uno sabe a lo que se atiene. Y en tu caso, todos los pacientes se tiene este tipo de lo que te pasa a ti con el frío, pero desde el punto estricto es una variante de un gatillante no alérgico. Pero te funciona muy bien la loratadina, que es un antihistamínico que solo se da en las alergias. Entonces, tu patología, como la mayoría de pacientes, tienen una rinitis mixta. Eso es una mezcla de entre la rinitis alérgica y la rinitis no alérgica. Listo, Doc. Gracias. Doc, otra pregunta. Dime. En la rinoplastia, no sé, o sea, por ejemplo, o sea, me hicieron, y yo tenía sinusitis crónica Ya. y tenía los senos paranasales llenos, congestionados, Mm, tanto los frontales como los paranasales. Y me mencionaron que eso se drenaba. sí. Y, ¿En qué y, pasó? y, y, o sea, y a partir de ahí ya no se administra tratamiento farmacológico.
Depende de la severidad de los síntomas. En la rinosinusitis crónica hay escalas de evaluación, que es del EVA. Una escala visual análoga, nada más. Es decir, el paciente te dice, así como le acabo de preguntar a César, cuál del 80, 70, que puede ser del 1 al 10 nada más. ¿Cuánto has mejorado? Lo mismo. ¿Cuánto de severidad tienes de tu sinusitis? Si tienes bajo 3 no se utiliza medicación. Pero si tienes de entre 4 a 9 o a 10 se tiene que usar medicación dependiendo de la severidad de la sintomatología. Por eso los síntomas de los pacientes varían mucho, sobre todo con el frío, con el polvo, con el clima, hace mucho calor, se congestionan más, usan el aire acondicionado, se congestionan más. Entonces todo depende. Si tú me dices, "Doc, después de la cirugía respiro perfecto y todo eso, muy bien, no necesitas usar medicación. Pero eso tiene que verse reflejado a lo largo de toda la vida. Y eso es lo que tenemos que evaluarlo a largo plazo. Y eso es lo que no todos lo hacen y uno se olvida. Dice, ya le operé al paciente y está bien, pero está bien que 6 meses, un año, pero el paciente no va a vivir un año, va a vivir 50. Entonces eso es lo que hay que valorar y eso es algo que te tienes que preguntar después de años de la cirugía. ¿Te mejoró? Hay fluctuaciones, los pacientes pueden requerir tratamiento solo unos meses. Los pacientes pueden requerir tratamiento todo el tiempo después de la cirugía, dependiendo de la severidad. Lo único que sí te puedo decir es que no tienes pólipos, porque la rinosinusitis crónica poliposa, que es lo que vamos a hablar la próxima clase, es la más severa de todas y esa sí o sí requiere tratamiento permanente después de la cirugía. Si no, la calidad de vida es muy mala. En cambio, la rinosinusitis crónica sin pólipos, en los cuales se hace un drenaje simple, bueno, no es simple, pero un drenaje, es aquella en la que generalmente no se requiere tratamiento después de la cirugía. Listo, Doc, gracias. Ok. Doc, disculpe, no podía prender el micro hace un rato. ¿Le puedo hacer? Se levantó. Muy bien. No, no, Doc. Quítele la fuga, por favor, ya regresó. Doc, disculpe, hablando específicamente de rinitis alérgica, la terapia de desensibilización progresiva, ¿qué tal? Sí, cuando hay alérgenos específicos, por ejemplo, al pelo del gato, al pelo del perro, cuando hay un alérgeno muy específico, sí funciona bastante bien. El único problema de eso es que ese alérgeno de la desensibilización se tiene que hacer cada año, porque la alergia específica cambia cada año. Es decir, que las vacunas que te dan en el 2020 no es lo mismo que te dan en el 2021 y se tiene que hacer por 3 años seguidos, 3 meses del mes, y en los muy severos se tiene que combinar con antihistamínicos, sí, con corticoides intranasales o antihistamínicos orales, dependiendo del esquema que quieras elegir. Y eso obviamente lo elige el alergólogo. Pero va muy bien si es específica, pero a veces le dicen es alérgico al polvo. Entonces eso no es específico porque hay cientos de moléculas en el polvo que no van bien. Pero depende mucho de la severidad y depende mucho de la severidad de la clínica del paciente. Depende mucho de quién te haga el examen, el alergólogo que te haga, porque hay alergólogos y alergólogos como otorrinos y otorrinos para que tengas una efectividad adecuada. Así que eso también depende de eso, también depende del que te hace el diagnóstico, como el que te da las vacunas, como el que te opera. Porque hay algunos pacientes, como a Michelle, que ha quedado muy bien, hay otros que quedan muy mal y están muy decepcionados de su rinocertoplastia o de su cirugía también de senos paranasales o de cornetes, porque quedaron igual o peor que antes. Entonces hay que ir evaluando y viendo de eso. Pero si el tratamiento está bien dirigido, con un alérgeno muy específico, muy alta la carga alergénica, la terapia de desensibilización alérgica es bastante buena. Yo personalmente lo hago solo en niños, que es los más prevalentes con la severidad más importante y que no mejoran generalmente con un tratamiento clínico. En adultos o adolescentes o ancianos no los hago tanto porque no prefiero la cirugía antes que esa terapia porque esa terapia es muy larga y los pacientes de hoy, igual que ustedes, quieren que ya mañana estén curados. Y lo único que te cura así es la cirugía.
Doc, y una pregunta, específicamente es de una exposición progresiva a un alérgeno en cantidades muy específico, cada vez mayor, ¿no? Pero me decía que tiene que ser anualmente más, 3 veces al año. anualmente Haces 3 meses a 3 seguidos. veces al 3 meses Ah, seguidos al año. 3 meses seguidos. O sea, si es subcutánea, te pinchas 90 veces. Si es sublingual, te tomas la tableta 90 veces. ¿Ya? Esa es la cuestión. Doc, y la posibilidad de que el paciente desarrolle un shock anafiláctico, porque obviamente tiene un componente alérgico a ese Sabes que sí, yo he alergeno. hablado con los alergólogos, pero es excepcional. Las cargas que les dan y el examen que les hacen antes me parece que, mira, eso no, eso es lo que estoy diciendo desde el punto de vista de lo que he estudiado, lo que he leído y lo que he conversado. No hago yo eso, pero el shock anafiláctico sí puede ocurrir. Más que el shock, una anafilaxia, una alergia importante. Más que el shock, porque el shock ya quiere decir una desestabilización de tu sistema circulatorio, respiratorio, ¿no? Eh, Ujú. sí puede ocurrir, pero es muy raro que ocurra a esa gran severidad. Pero sí, no te Ujú. puedo decir el porcentaje, pero sí puede ocurrir. Pero cuando yo he hablado con los alergólogos, me dicen que ha sido excepcional. O sea, excepcional es que en 10 años han visto un caso. Ese es excepcional. Ya, Doc, muchísimas gracias. Pero si funciona, está bien. Yo generalmente lo mando en niños, porque los niños no puedo pasar a la cirugía. Yo como otorrino, a mí me gusta operar. Y como otorrino, yo te puedo decir que sí. Si te opero, te puedo mejorar un 90% en un mes. Esa es la cuestión. Lo que en la terapia alérgica se demora todo ese tiempo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ujú. Ya, Doc, muchísimas gracias. Listo. ¿Ya? Wendy, las Wendys. Sí. ¿Cuál de las dos, Doc? Sí, sí. ¿Cualquiera de las dos, algún comentario, alguna duda, algo que no quedó claro, algo que quieran acotar? ¿No? Doc, en lo que yo sí le quería preguntar era que, o sea, yo tengo un amigo que tiene, creo que tiene rinitis, no sé, y le han dado como una recomendación de que, digamos, o sea, supuestamente a él se le, o sea, le da o empieza a tener síntomas así cada vez que hace frío y así, y él es como que antes de dormir le habían dicho que se tome una tableta de loratadina. Entonces, eso le iba a preguntar si es que, o sea, está bien, así es como se maneja. O sea, igual como le respondía a Michelle. Michelle era, ¿no? Claro, entonces sí. La loratadina es una tableta que es de primera línea de antihistamínicos nasales, antihistamínicos orales. No solo nasales, también es para las alergias de la piel. Pero que sí, te ayudan bien y lo usas por ciclos, es decir, cuando hace mucho frío. Exactamente, tu pregunta es, hace mucho frío. Aquí siempre hace frío. Estamos en la sierra, estamos en Quito. Hace frío, pero no hace tanto frío todos los días. Entonces, si se toma 1, 2, 3 veces a la semana y eso es suficiente, está bien. No hace falta hacer algo más. Lo importante es saber si no está roncando. Lo importante es saber si está durmiendo bien, si no tiene obstrucción durante el día, porque si no, lo que sí es mejor es usar los antihistamínicos, los corticoides nasales, permanentemente en ciclos de 2, 3 meses, igual que las tabletas, y descansar un tiempo dependiendo cómo esté el clima o la sensibilidad del paciente. Entonces, eso uno tiene que ir jugando con el paciente y con la experiencia que te van dando los mismos pacientes cuando vas controlándoles, les dices que a algunos pacientes les va bien 2 meses, 3 meses, descanse, descanse nomás, 1 mes, 2 meses y otra vez vuelva. Pero lo importante es que tiene que decirle que tiene que volver a tomar la medicación, porque esta es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas son como tener diabetes, hipertensión, tiroides. Si a usted le dice, tengo diabetes, tengo hipertensión, tiroides, a usted no se le ocurre al mes dejar de tomar, ¿verdad? Pero si te dicen, tengo rinitis, dejas de tomar. Porque sí es nuestra idiosincrasia. La rinitis no se la toma como una enfermedad crónica, sino algo pasajero. Y un buen porcentaje es estacional.
pero no todas. El 80% son perennes, leves o moderadas, pero perennes. Entonces, eso es lo importante, conocer y saber ir regulando la medicación. Y ventajosamente, la medicación, tanto los antihistamínicos nasales o los antihistamínicos orales o los corticoides nasales o intranasales, no tienen mayores efectos adversos a largo plazo. Es lo único bueno de esta medicación. Pero obviamente hay que irla calculando y regulando dependiendo de cómo está. Y viendo cómo mejora. Si al caso del paciente que me está diciendo Wendy, le dicen, doctor, no estoy bien, sigo respirando mal, ronco, todo eso, le propondría un corticoide intranasal. Si no mejora al mes, corticoide con antihistamínico intranasal. Y le pido una tomografía porque puede ser correlacionado con un problema anatómico, que tengo que ver, como a Michelle, una cirugía. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta, alguna duda de eso? No sé, está claro, porque esto, bueno, ya cuando vayamos al hospital les voy a ir explicando mejor y en el tú a tú es mucho mejor esto. Ya, Doc, muchísimas gracias. Doc, una cosita, y la momento Momentación. acetalacina, ajá, Bueno, esa, Momate AZ. Momate AZ es del comercial. Momate AZ. AZ de acelastina. ya, Doc, eso es uno en la mañana y uno en la tarde, en la noche. Igual, 2 aplicaciones en la mañana o depende de la severidad, pero yo obviamente les mando a los bien severos, porque este Momate AZ es para pacientes que ya no mejoran. Y les mando 2 aplicaciones en la mañana, 2 aplicaciones en la noche en cada fosa nasal. Y siempre, donde está, voy a prender mi cámara. ¿Me están viendo ahí? Uy, estoy despeinado, estoy despeinado. Sí, ¿Ya? Doc, pero está compartiendo la pantalla, así que se le ve un pequeñito. Ah, ya. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde dejo de compartir acá? Dejar de compartir. Ahí está. Sí, ahora sí, Doc. Ya, entonces el antihistamínico siempre se coloca mano derecha, el corticoide nasal, mano derecha, fosa izquierda, la puntita del corticoide, 2 aplicaciones, respiro. Mano izquierda, cojo el dispositivo, meto en la fosa derecha, dirigido siempre al lóbulo de la oreja de ese lado, dirigido siempre al lóbulo de la oreja de ese lado, y aspiro. 2 en la mañana o 1 en la mañana, 1 en la noche, todo el tiempo. Nunca ponerse recto en la nariz, nunca. Porque cuando ocurre eso, cuando ponen recto en la nariz, ocurren las epistaxis, que es la complicación más frecuente de los corticoides nasales o los antihistamínicos intranasales. Esa es la posición para colocar con la cabecita abajo un poquito o con la cabecita arriba. No hay ningún problema de pie o sentado o acostado, como tú desees, pero siempre en esta posición. Girado, dirigido al lóbulo de la oreja de ese lado. Con la mano cambiada es mucho mejor por la angulación que tienes. ¿De acuerdo? Sí, Doc, muchas gracias. Ya. Momate Z es el que tiene que ser. No digo que a todos den Momate Z, no. No, 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 no. Tienen que dar en la guía como está dicha de la Academia Americana de Otorrino. Primero corticoide intranasal o antihistamínico intranasal, que ya les digo, ustedes lo que más saben ustedes es la loratadina, la cetiricina, la levocetiricina, la desloratadina, la desloratadina, la fexofenadina, la rupatadina o la bilastina. Tenemos 7. Y el antileucotrieno, que es del Montelukast. Entonces son 8 tabletas que podemos dar. El de gusto suyo. Los más utilizados en el mercado por los especialistas, la levocetiricina, la cetiricina, la fexofenadina y el Montelukast. Esos son los más utilizados desde el punto de vista de especialistas. Médicos generales y por el ministerio, la loratadina es la que hay y eso es lo que siempre se utiliza, que es lo que ustedes siempre me están diciendo. ¿De acuerdo? Entonces hay que seguir las guías dependiendo cómo esté y cuál es la que tú desees darle a tu paciente dependiendo de la experiencia en el manejo de esta patología. ¿Listo?
Sí, Doc, muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Ujú. Doc, en caso de rinitis alérgica, ¿el suero fisiológico intranasal en spray funciona de alguna manera? Sí, según la evidencia, es de evidencia tipo B. Han hecho bastantes revisiones sistemáticas. No es tan concluyente como un metaanálisis, pero sí es una buena evidencia para limpieza de fosa nasal y mejoría de su calidad de vida. En rinitis, ayuda para limpiar tu fosa nasal. En rinitis leves, en leves. eh, Ayudan bastantísimo para mejorar la calidad de vida. Sin usar ningún corticoide ni tabletas, de lavado nasal es la primera indicación en rinitis leves. ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario dependiendo del clima, porque las leves generalmente son muy estacionales. Pero eso ya no es una cosa no es un dato fidedigno, sino más desde la experiencia de mis pacientes que reviso. Pero los leves generalmente son estacionales y con los lavados nasales un mes o 2 meses seguidos están muy bien y descansando posteriormente. Y así se les maneja. Generalmente a los niños va bastante, bastante bien. Funciona. Pero en los persistentes, severos, no funciona solos, sino acompañados con los corticoides intranasales. ¿Listo? Gracias. Doc, una última pregunta. Yo escuché una vez que a un paciente le mandaban loratadina y en sí una gran cantidad de antihistamínicos, me parece que no específicos, les tienden a advertir cuando llegan a cierta dosis a que tengan cuidado al manejar maquinaria pesada o maquinaria agrícola. ¿Eso es porque produce sueño y tienden a estar ligeramente desorientados? ¿O por qué? Sí, una de los efectos adversos de los antihistamínicos, generalmente de la loratadina y de la cetiricina, es la somnolencia. El que menos efectos adversos de sueño da es la fexofenadina, que es la que menos atraviesa la barrera hematoencefálica. Fex. La fexofenadina, que tienes ahí el Alegra, el Fexofen o el Alexia en el mercado. Eh, pero combinar dos antihistamínicos no está indicado. O sea, como vieron en las guías, y eso tengo que ser claro, combinar dos antihistamínicos no sirve de nada. Lo que puedes combinar es un antihistamínico con un antileucotrieno, o un antihistamínico con un descongestionante, como los Alegra D, el Trioval, y obviamente el descongestionante de 3 a 5 días, nada más, porque tiene muchos efectos adversos a nivel de la presión, y en pacientes hipertensos les aumenta la presión, entonces eso hay que tener muy claro en cuanto al tiempo. Pero dos antihistamínicos que se utilice potencia los efectos adversos y no ganas ninguna síntoma, y no ganas mejoría en los síntomas. Por eso, si falla el antihistamínico oral, no el descongestionante, sino el antihistamínico oral, solo que hemos conversado de los 8, se tiene que pasar a corticoide intranasal. ¿De acuerdo? Y los que más dan efectos adversos son la loratadina y la cetiricina. Muchas gracias, Doc. ¿Listo? Ya, chiquillos. Sí, Bueno, Doc. a ver, la próxima clase sería el lunes 27. Eh, chicos, ¿podemos hacer la clase más temprano? O sea, me refiero a tipo 5 de la tarde o 6 de la tarde. ¿Hay cómo hacer eso? ¿Tienen tiempo? No, vamos a tener clases el 27, porque se supone que nos vamos de vacaciones y Ah, regresamos el lunes 3 de enero. qué bestia. Qué rica vida que tienen ustedes. Yo trabajo hasta el 30, yo. No sé, la vida normal es así. Ya. Bueno, pues a ver, ¿cómo estamos en clases? ¿Estamos bien en tiempo de clases? No nos vayamos a atrasar, nada de eso, si nos va a tocar hacer 2 clases para recuperar. ¿Cómo estamos, Vanessa? ¿Estamos bien con este ritmo lentito? Ya le veo los temas, porque ¿Estamos bien? No nos vayamos a atrasar porque si no, de ley, nos va a tocar hacer 2 clases a la semana para no atrasarnos. Y
De esto yo tendría que tomarles un examen cuando acabemos nariz, para que no se acumule mucho. Sí, Doc, mejor. Eh, ¿Va a haber otra clase de rinitis? No, ya se acabó. De ahí viene sinusitis, que es la clase que ya me mandaron los artículos. Ya, entonces sería 9 temas nos falta. Y si mal no me equivoco, justo tenemos 9 semanas desde enero. Entonces estaríamos Estamos como bien. que... Ajá. Bueno, pero igual, verán chicos. O sea, bueno, entonces nos vemos de aquí el 3 de enero, no tengo problema. Pero si es que nos va a faltar una clase, nos tenemos que ver 2 veces a la semana. ¿Listo? Eso sí, sí o sí, no importa, y tiene que sacar tiempo y hacemos la clase. ¿De acuerdo? Ujú. Y de nariz, ¿cuántos faltan? Viene sinusitis y se acaba, ¿verdad? ¿O falta A uno ver. más? Sí, solo Ya, sinusitis. ya, Después ya pasamos a faringe. perfecto. Entonces, verán, el 3 tenemos sinusitis, el 10 tenemos faringe, y quiero ver cuándo quieren dar el examen. Puede ser cualquier otro día que no sea el 10, ¿no? Ujú. Me gustaría hacer un examen presencial. Estamos la prueba y ya. Si no, ver una clase, si hacemos eso en la universidad, no sé si podemos hacer eso. De los artículos que tienen, ¿no? Por eso, los temas que me mandaste, José Luis, mandarás a los chicos. Sí, Y ya yo les voy a mandar lo de rinitis para que estudien, ¿no? Ya, Doc, ya, sí, ya les envié. sí, ya me envió. Ya. Ya le subo. Entonces, chicos, no Doc, quieren dar la prueba. Mejor dicho, tenemos estos 15 días entre el 3 y el 17 para dar el examen. Cualquiera de esos días, que no sean lunes, y si es posible para hacerlo presencial, 2 grupos, una hora, para hacerlo en la universidad, y yo creo que ya podemos hacerlo en la universidad eso. O en las aulas del Eugenio Espejo también puede ser. En el Radio Doc, María, no sé. en la universidad le puedo averiguar. Creo que tengo que pedirle al doctor Casar nomás para que nos facilite una aula. Sí, es Yo examen, le- pues, para evitar, hacemos 2 grupitos de 9 aunque como son poquitos, un ala de 40 entran. sí, creo que nos da las aulas que son en el edificio rojo, entonces nos daría el aula, un aula grande de allá. Ya listo. Ya coordinamos la fecha Sí, y tiene le que ser en la recuerdo. tarde y les tomamos la prueba. Elige, Ya, Vanessa, Doc. la fecha, por favor, me dices, por favor, qué día para yo coordinarme. O sea, me das opciones para yo tener tiempo y coordinar esa fecha del primer examen de nasal. ¿Listo? Listo, Doc, ya le confirmo. Entonces, entre el 3 y el 17. Si no damos entre el 3 y el 17, se van con 0. Esto ya depende de ustedes. ¿De acuerdo? No, Doc, ya le confirmo 15 la días fecha. eso. Ok, chicos. Nos vemos entonces el 3. Que tengan unas lindas navidades. Doc, Mande. disculpe que le interrumpa. En docencia del hospital nos pidieron que armemos el cronograma Ya. para las rotaciones, entonces le puse desde la segunda semana de enero, si no estoy mal, porque justo tendríamos para ir una semana en parejas de 2, según el horario que mandó Vane, porque no le puse, bueno, el primer grupo, ese sí le quería pedir el favor que vayan los dos y al final ya recupera, porque con cómo están las semanas, el horario y cómo nos tocan rotar las otras materias, no alcanzábamos a ir, o sea, 4 parejas por semana, porque se nos acumulaba todito y se chocaba con las otras rotaciones. Ya, no hay problema. O sea que van dos toda la semana, de lunes a Sí, viernes. 2 toda la semana. 2 toda la Eh, semana. Perfecto, está bien. De 7 a 11. 4 horas son, ¿no? O 5. A ver, el lunes, martes y miércoles tenemos angio hasta las 7:30, Doc. Entonces podríamos a partir de eso hasta las 2. De ahí Hasta las jueves y 2. viernes. Sí, hasta las 2. Ajá. Sí, hasta los 12. Ajá. O sea, van 2 desde el 10 de enero. Sí. Sí, sí, Ya, Doc. listo. Perfecto, está bien. Voy a tratar de que, eh, ya sí, la rotación va a ser clínica conmigo y emergencias. Emergencias van a estar con mis residentes, que son posgradistas de la Católica. En cuanto a manejo de reducción nasal, epistaxis, taponamiento nasal, que vean uno. Vamos a ir dividiéndolo para que estén ahí con ellos, ayudándoles y viendo cómo hacen las reducciones y viendo cómo se colocan tapones y todo eso. ¿Listo? Entonces van a ir así, uno va a estar conmigo y uno va a estar en emergencias, unas 2 horitas y vamos a ir cambiando.
Así vamos a estar para evitar eso, para que tenga mayor comprensión en cuanto a la emergencia, que eso es importante. Entonces eso sería, ¿listo? No todos los días de emergencia, pero sí al menos unos 2 días para que vayan viendo, porque siempre hay una reducción, siempre hay un taponamiento, siempre hay una cauterización. ¿Listo? Que son los exámenes, lo que quiero que aprendan, y conmigo lo demás de manejo clínico que con la consulta tenemos. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿quiénes son los que rotan primero? Doc, como le expliqué, el 10, ahí sí irían dos parejas. Ahí iría primero Yerobi y Juan Sebastián y Apolo y Castillo. Solo por ese grupo, Doc, porque el que estaba para la semana del 3, pero mi compañero es de Colombia y bueno, ya se chocaban todos los horarios. Pero ellos al final recuperarían. ¿Cómo cambiarse para que vayan 2-2-2 desde el 3? Eh, ya le veo si un grupo cuadra y le movería, entonces ahí sí irían desde el 3. Eso sería mejor, Ya, porque Doc. 4 son bastantes. 2 está ahí, perfecto, 2 está muy bien. 4 son bastantes y me tocaría dividirles por horas para que no se choquen, porque realmente estar los 4 al lado mío más el paciente somos 6, son demasiados. Entonces lo ideal es 3 y uno que esté en emergencias, para que uno esté conmigo y los demás estén haciendo el máster en emergencias. Lo ideal sería así, no sé si pueden hacerlo, sería ideal para ustedes mismos, que van a comprender mejor y estar más alineados con eso. Me avisas de eso, Vanessa, ya a ver si lo pueden hacer. Si no, comenzaríamos el 3. Sería mejor para mí el 3. ¿Listo? Listo, Doc. Listo, chicos. Entonces nos vemos, ¿ya? Doc, de parte de todo el curso sabemos que en estas festividades lo usual es dar las gracias. Entonces, como curso queríamos agradecerle por compartir sus conocimientos con nosotros. Sabemos que la labor de un docente y de un médico son admirables, ya que en ambas profesiones se trabaja con los seres humanos, lo cual implica una gran nobleza y también una gran responsabilidad. Y queríamos agradecerle porque usted se da tiempo para hacer las dos cosas. Esperamos que pase muy bien y también que disfrute de la compañía de su familia y de sus seres queridos. Deseándole una feliz Navidad de parte de todos los que conformamos este curso y también que tenga un próspero año nuevo. Esperamos que siga cosechando más éxitos en su vida y mañana queríamos hacerle llegar un pequeño presente. Entonces va a estar mi compañero por el hospital tipo 11 de la mañana. No sé si a esa hora se encuentra por el servicio. Sí, sí. Que me llamen, yo estoy en la consulta tranquilamente ahí. Me avisan y no tengo problema. Y sí, eso es lo que estaba diciendo antes que me interrumpa, sí es verdad. Eh, que tengan unas lindas navidades, que pasen con sus seres queridos, que eso es lo más importante, que tengan mucha salud, porque uno cuando va pasando el tiempo va enterándose de que la salud es importante para hacer todo y que el amor y la comprensión que tengan en su familia para esta profesión tan noble que han escogido y tan sacrificada por justamente las épocas de Navidad, de fin de año, que a veces uno tiene que hacer turnos y todo eso y no puede estar con la familia como debería, hacen que nuestra profesión sea la más sacrificada, pero la más linda, porque nuestros pacientes nos ayudan, así como dice Vanessa, con la cantidad y el corazón de la alegría del deber cumplido. Y eso a largo plazo no tiene ningún pago ni nada de eso. Les agradezco por su palabra, chicos. Bueno, recién nos estamos conociendo y por vía online es bastante complicado. Ya cuando vayan rotando conmigo vamos a ir conociéndonos mejor y van a ir comprendiendo cómo se debe manejar un poco de la especialidad, pero sobre todo que salgan felices con lo que están haciendo y encaminados hacia un buen manejo de atención a los pacientes. Eso es lo que como yo como profesor quisiera sobre todo. Les agradezco por sus palabras y que este fin de año sea un próspero año 2022, que ya nos podamos sacar las mascarillas. Yo creo que no, pero sin embargo esperemos que eso sea así. Y que la pasen muy bien, que tengan más éxitos igual. Y les agradezco por sus palabras y que tengan una venturosa Navidad y un lindo año 2022. Nos vemos el 3 de enero, espero en la rotación y si no en la clase en la noche. ¿De acuerdo? Comenzamos con sinusitis. Gracias, Doc. Listo, Doc. Listo, chicos, nos vemos. Un gusto y hasta luego. Nos vemos entonces el 3. Que tengan lindas fiestas. Chao, chao.
Gracias, doctor. Gracias, Disculpe, doctor. ¿dónde es su consulta? Consulta externa de otorrino. ¿Dónde Ya. más? En otorrino, en José Lester. Es que Ahí no está. conozco. Otorrino, siga la flecha. Hay una flecha verde, creo que llega a Otorrino ahí en el hospital, es verde, creo, no sé. Ah, ya, ahí le La busco. consulta externa, golpeé la puerta en Otorrino, me llama, dice doctor, estoy acá afuera y yo le salgo a ver. ¿Listo? Ya, muchas gracias, doctor.